Buenos días. Les quiero mostrar los materiales que tendrían que haber comprado, los primeros, los que vamos a utilizar en los primeros ejercicios. La fuente de alimentación está con la entrada de 220 volt. El tamaño puede ser apenas más grande, apenas más chico. Es una fuente switcheable. En la punta del cable vamos a encontrar la ficha redonda. Junto con esto tenemos que haber comprado el adaptador. ¿Está bien? El adaptador con punta redonda y en la otra punta tornillos. Esto se engancha obviamente y lo podemos dejar siempre puesto en la fuente. La ficha van a ver que tiene dos tornillos y tiene marcado un positivo y un negativo. Entonces, yo ya le puse y le sujeto con los tornillos un cable rojo para el positivo y un cable que puede ser negro o azul o marrón para el negativo. Las puntas de estos dos cables son los que vamos a conectar siempre en el protoboard. Entonces, fuente de alimentación 12 volt es la que vamos a utilizar en todos los armados de todos los circuitos. Después, los que vamos a utilizar también son los LED. Acá son 3 LED rojos. Los LED, acuérdense que son siglas, ¿está bien? Luz, diodo emisor de luz. Tienen una patita un poquito más larga que otra. Patita un poquito más larga que otra. O sea que la pata más larga va a ser la que va hacia el lado positivo de la fuente y la pata más corta la que va hacia el lado negativo de la fuente. Si agarran y ven el LED muy cerca, se me va a ir de imagen, pero en un costado van a ver que hay como un borde que está apenas cortado. El borde apenas cortadito, como más liso, indica la pata más corta, que es el negativo. Entonces son las dos formas de distinguir la polaridad de un LED. Por la pata más larga positivo o por el borde más liso del negativo. Después vamos a usar resistencias. ¿Está bien? Ya hicimos la práctica de resistencia, tendrían que saber el valor de la resistencia. Seguramente vamos a utilizar muchísimas resistencias. Esta es una de un K, pero según el circuito vamos a utilizar distintos valores. Vamos a utilizar también los cables de conexión macho-macho, porque las dos puntas son para hacer las conexiones en el protoboard. El color no importa, normalmente vamos a utilizar cables cortos, está bien, de poca longitud si los circuitos son sencillos, e iremos utilizando más cables y cada vez más largos si los circuitos son cada vez más complejos. Y el componente que es la base de todo, que es el protoboard. Yo acá les voy a mostrar dos protoboard. Este de acá, ¿está bien? Es el tamaño grande, está bien, de 840 puntos. Y les pongo acá arriba este otro. Si ustedes los miran así, van a decir, profe, son igualitos. Sí, son casi igualitos, salvo una pequeña diferencia. Este modelo tiene arriba la línea que tiene un más rojo, donde normalmente vamos a conectar la fuente. Tiene una línea marcada con menos, que es el negativo, ¿está bien? También en la fuente. Y abajo, de vuelta, la línea positiva y la línea negativa. Bien, nosotros para acostumbrarnos al principio, para los primeros circuitos, vamos siempre a tener el rojo de arriba con la fuente y el azul de abajo con el negativo de la fuente. No vamos a utilizar el azul de arriba ni el rojo de abajo. ¿De acuerdo? Bien, esto, si yo conecto, por ejemplo, voy a poner la fuente, así la ven, pongo acá y acá. Esos serían los dos lugares donde se conecta la fuente. Conectado el positivo acá, tengo todos estos agujeritos conectados entre sí con positivo, y abajo
todos los conectados entre sí con negativos. ¿De acuerdo? Acostúmbrense a que esté positivo arriba y negativo abajo. Este otro protoboard, que la forma es la misma, la única sutil diferencia es que en el medio ven que está cortado la impresión, o sea que esta línea de este lado no está conectada con esta línea de este lado. Esto es porque si quisiéramos armar, por ejemplo, en esta zona un circuito, en esta zona otro, con fuentes distintas. En nuestra práctica siempre vamos a utilizar 12 volts. Entonces, yo acá ya les puse un pedacito de alambre, está bien, conectando estas dos patitas, conectando positivo y conectando negativo. Los dos de arriba y los dos de abajo. De forma tal que ya lo tengamos listo para utilizar, y si yo pongo la fuente, si yo conecto a la fuente con positivo acá arriba, yo sé que voy a tener alimentación toda la parte de arriba, y esto cable me va a permitir también tener todo de este lado. ¿De acuerdo? O sea, si tienen el protoboard que es todo recto, conectado entre sí, ningún problema. Si tienen este modelo, déjenle puesto un alambrecito, y ya lo dejan puesto todo el año, porque lo vamos a utilizar siempre con el mismo voltaje de fuente. No vamos a utilizar dos fuentes distintas. Bueno, otro componente que vamos a utilizar mucho va a ser el tag switch. ¿Está bien? Que visto de arriba, ese es el tag switch. O sea, yo puedo apretar acá y ahí se hace la pulsación. Este tag switch tiene 4 patas. ¿De acuerdo? Tiene 4 patas. En el PDF está, y en el otro video está toda la explicación de cómo se conectan las patas. Bien, una cosa a tener muy en cuenta. Fíjense que las patitas no son perfectamente rectas, sino que tienen como un pequeño doblez. Eso está pensado para entrar en los circuitos que son impresos, agujereados en las placas de cobre, y soldarlos por el lado de abajo. Si yo lo quiero meter esto en un protoboard, voy a necesitar que estén lo más recto posible. Si yo las trato de meter así dobladas, lo más probable es que termine falseando las patitas. Entonces, primera actividad donde vamos a utilizar una pinza de punta. Esta es una pinza de punta curva, pero puede ser una pinza de punta recta. Lo que vamos a hacer es agarrar esa patita, agarrarla con la parte lisa y apretar para enderezar la pata. ¿De acuerdo? Ahí voy a tratar de que se vea bien con la luz. Van a ver que una patita, ven, me quedó totalmente lisa, y la otra sigue curva porque todavía no lo apreté con la pinza. Entonces, si quieren pueden agarrar hasta las dos patas juntas, la apretan, y las dos patas juntas del otro lado la apretan para asegurarse que queden lisas. A su vez, cuando vayan a ponerla en el protoboard, asegúrense de que encaje bien las patas de abajo y las patas de arriba, y ahí apretan y va a quedar el tag switch perfectamente enganchado. ¿De acuerdo? O sea, yo al hacer, ahí hago la conexión. Bien, hay otros componentes, los iré mostrando a medida que los vayamos utilizando, pero por ahora vamos a utilizar la fuente de alimentación, el protoboard, los LED, las resistencias, los cables, y con eso ya armamos los primeros circuitos.